Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, también un poquito del mundo en general. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, ese nombre siempre genera un revuelo, una explosión de emociones. ¿Y es que quién no recuerda la química innegable que estos dos derrocharon en pantalla? Sen Kalkapm. Esa serie nos tuvo a todos pegados al televisor, suspirando, riendo y bueno, también sufriendo un poquito con esos giros inesperados que a veces nos regalan las telenovelas. Pero más allá de la ficción, lo que realmente encendió la chispa en el corazón de los fans fue la relación que Kerem y Hande mantuvieron fuera de la pantalla. Su romance, aunque relativamente corto, fue intenso, lleno de momentos adorables que compartieron en redes sociales y que nos hicieron creer, por un momento, en el amor de cuento de hadas. Playas paradisíacas, miradas cómplices, risas contagiosas. Todo un derroche de amor. Sin embargo, como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos y la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para muchos, y desde entonces, cada movimiento que hacen por separado es analizado con lupa, buscando pistas, señales o al menos un indicio de una posible reconciliación. Los fans se convirtieron en detectives privados, escudriñando cada publicación, cada entrevista, cada gesto en busca de la más mínima esperanza. Y aquí es donde entramos nosotros. Porque precisamente en los últimos días han surgido comentarios, declaraciones, entrevistas que involucran a Kerem Bürsin y que, créanme, nos han dejado a todos con la boca abierta. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque este vídeo está lleno de información jugosa que estoy segura, les va a encantar. Antes de continuar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del espectáculo, de las noticias de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Además, déjenme un me gusta para que YouTube sepa que este vídeo les interesa y lo recomiende a más personas. Juntos somos una gran familia chismosa. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. En los últimos meses, Kerem Bürsin ha estado bastante ocupado con nuevos proyectos, películas, series, colaboraciones con marcas. En fin, su carrera está en un momento álgido y él está aprovechando al máximo cada oportunidad. Le hemos visto en alfombras rojas internacionales, codeándose con estrellas de Hollywood y consolidando su posición como uno de los actores turcos más influyentes del momento. Y como es natural, en cada entrevista que concede, las preguntas sobre su vida personal, y especialmente sobre su relación con Hande Erçel, siempre están presentes. Es inevitable. Los medios, los fans, todos quieren saber qué pasa por el corazón de Kerem. Kerem, como buen profesional, siempre ha intentado mantener la compostura y responder con elegancia y respeto. Ha perfeccionado el arte de la evasión, de responder sin responder, de dejar la puerta abierta a la interpretación. Sin embargo, en una de sus últimas entrevistas, algo cambió. Sus palabras, su tono, su expresión facial. Todo indicaba que había algo más que simplemente buenas intenciones. Algo se removió en su interior. La pregunta que desató todo fue bastante directa: ¿cómo recuerdas tu tiempo trabajando con Hande Erçel en Sen Kalkapm? Una pregunta sencilla, que llevaba consigo el peso de la historia compartida. El periodista astuto sabía que esa pregunta era la clave para desbloquear alguna emoción, alguna confesión. Y aquí es donde viene lo impactante. Kerem, después de una breve pausa, una pausa que pareció durar una eternidad para los fans que esperaban ansiosamente sus palabras, respondió algo que para muchos confirmó lo que ya sospechaban, que el cariño y el respeto hacia Hande siguen intactos. Esa pausa, ese silencio, fue más elocuente que 1000 palabras. Parecía que Kerem estaba buscando las palabras perfectas, las palabras que no lo comprometieran, pero que al mismo tiempo transmitieran la verdad de sus sentimientos. Pero no se equivoquen, no se trata de una declaración de amor explícita, ni de una confesión de arrepentimiento por la ruptura. Se trata de algo mucho más sutil, pero igualmente significativo. Un gesto de madurez, de reconocimiento, de respeto hacia una persona que fue importante en su vida. Kerem dijo algo así como:
Hande es una persona muy talentosa y profesional. Trabajar con ella fue un placer. Aprendí mucho de ella y siempre la recordaré con cariño. ¡Boom! Ahí lo tienen. Siempre la recordaré con cariño. Esa frase aparentemente inofensiva resonó con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Las redes sociales explotaron. Los foros de fans se llenaron de comentarios. Los medios de comunicación replicaron la noticia. ¿Qué significa realmente? ¿Es solo un gesto de cortesía, o hay algo más detrás de esas palabras? ¿Es una señal de esperanza para los fans que anhelan una reconciliación? ¿O es simplemente un recuerdo nostálgico de un pasado que ya no volverá? Muchos interpretaron esta declaración como una señal de que Kerem no ha olvidado a Hande y que, a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, todavía guarda un buen recuerdo de su relación. Ven en esas palabras una confirmación de que el amor no se extinguió por completo. Otros, más cautelosos, creen que simplemente se trata de una respuesta educada para evitar polémicas y mantener una imagen pública intachable. Piensan que Kerem es un maestro en el arte de la diplomacia y que sus palabras no deben ser interpretadas como una invitación a la reconciliación. Pero la verdad es que, más allá de las interpretaciones, lo que realmente importa es lo que Kerem sintió al pronunciar esas palabras. Y al observar su lenguaje corporal, su mirada, su tono de voz, se podía percibir una sinceridad genuina. Sus ojos brillaron con un destello de nostalgia al mencionar el nombre de Hande. Su sonrisa, aunque sutil, denotaba un cariño que no se puede fingir. Además, en la misma entrevista, Kerem hizo una referencia indirecta a las dificultades que enfrentaron durante su relación, mencionando la presión mediática y la dificultad de mantener una vida privada bajo el escrutinio público. Habló de los paparazzi, de los rumores, de las falsas noticias que constantemente afectaban su relación. Esto para muchos fue una forma de justificar la ruptura y de reconocer que las circunstancias externas jugaron un papel importante en el desenlace de su historia de amor. Entienden que la presión mediática fue un factor determinante en su separación. Pero la cosa no quedó ahí. Recientemente también han surgido rumores sobre un posible reencuentro entre Kerem y Hande. Algunas fuentes afirman que han sido vistos juntos en secreto en un exclusivo restaurante de Estambul, mientras que otras aseguran que están manteniendo contacto a través de amigos en común. Se habla de llamadas telefónicas, de mensajes de texto, incluso de encuentros casuales en eventos sociales. Por supuesto, hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial de estos rumores, pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en el mundo del espectáculo, donde los secretos a menudo salen a la luz, es difícil ignorar los rumores que circulan con tanta insistencia. Y es que la química entre Kerem y Hande era tan evidente, tan palpable, que resulta difícil creer que hayan podido borrarla por completo de sus vidas. Quizás con el tiempo y la distancia, hayan logrado sanar las heridas y construir una relación de amistad y respeto. O quizás el destino tenga otros planes para ellos. ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas y a veces nos sorprende con reencuentros inesperados. Lo cierto es que la historia de Kerem y Hande sigue siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo turco. Y cada vez que surge una noticia, un rumor o una declaración que los involucre, los fans se ilusionan con la posibilidad de una reconciliación. La esperanza muere al último, dicen. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, es importante recordar que tanto Kerem como Hande son dos personas independientes que tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad por separado. No podemos imponerles nuestros deseos ni obligarlos a estar juntos si no lo desean. Hande, por su parte, también ha estado enfocada en su carrera y en nuevos proyectos. Recientemente ha protagonizado una serie muy exitosa y ha recibido elogios por su actuación. Se ha consolidado como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Además, se le ha vinculado sentimentalmente con otros actores y empresarios, aunque hasta el momento no ha confirmado ninguna relación. Se le ha visto muy enfocada en su trabajo y en su bienestar personal. Lo que sí es evidente es que Hande se ha convertido en una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, y su talento y carisma la han catapultado a la fama internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un icono de la moda y en un referente para muchas jóvenes. En cuanto a Kerem, además de su carrera como actor, también se ha involucrado en proyectos sociales y humanitarios. Ha demostrado ser una persona comprometida con causas importantes y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas relevantes.
Se ha convertido en un activista que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Así que, más allá de la historia de amor que compartieron, Kerem y Ande son dos personas talentosas, exitosas y comprometidas con su trabajo y con el mundo que les rodea. Y eso es algo que debemos celebrar y admirar. Su talento, su compromiso y su carisma son un ejemplo para todos. En conclusión, la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, por más sutil que haya sido, ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que sueñan con una reconciliación. Sin embargo, es importante recordar que se trata de dos personas que han seguido caminos separados y que merecen respeto y libertad para tomar sus propias decisiones. Lo que sí es innegable es que la química y el cariño que compartieron en pantalla y fuera de ella dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Y como siempre, el tiempo dirá qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. Quizás la vida los vuelva a unir. Quizás sigan caminos separados. Lo único cierto es que su historia siempre será recordada. Y bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que toda la información que les he compartido está basada en fuentes públicas y en interpretaciones de declaraciones y rumores. La verdad absoluta solo la conocen Kerem y Hande. Así que tomen todo esto con una pizca de sal y recuerden que al final del día, lo más importante es respetar sus decisiones. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus sueños. Compartan sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Además, síganme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por estar siempre ahí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besitos.